Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy, chicos, tenemos un tema que estoy segura de que les va a encantar, porque, bueno, es jugoso. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en un escándalo que hizo temblar las redes sociales y los titulares hace un tiempo, la verdad impactante sobre el romance de Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy. Ya saben, dos de los actores más populares y guapos de Turquía. ¿Y quién no ama un buen chisme de celebridades, verdad? Prepárense porque les voy a contar lo que se rumorea y, sobre todo, lo que la propia Serine ha revelado sobre esta apasionada, pero aparentemente tormentosa, historia de amor. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para descubrir todos los detalles. Y antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No quieren perderse ninguna actualización de este tipo, y prometo que siempre les mantendré al día con los últimos chismes y noticias del mundo del entretenimiento. Ya saben, denle al botón de suscribirse y a la campanita para no perderse nada. Ahora sí, empecemos. Para entender la magnitud de lo que vamos a discutir, primero tenemos que retroceder en el tiempo y recordar el contexto. Estamos hablando de dos estrellas brillantes en el firmamento turco. Serine Sarıkaya, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, conocida por sus papeles en series como Medcezir y Fi. Y a Atay Ulusoy, el galán por excelencia, con su mirada penetrante y su actuación magnética, famoso por su papel en Anferiakoydum y Yerde. Imaginen la explosión de emoción cuando se corrió el rumor de que estos dos íconos estaban saliendo. Las redes sociales enloquecieron, los fans estaban extasiados y los paparazzi se volvieron locos intentando capturar cualquier momento juntos. Los rumores comenzaron a circular con fuerza en el año, bueno, es difícil precisar exactamente el momento, porque el chisme se propagó como la pólvora. Sin embargo, podemos situar el inicio de la especulación en torno al año 2013 a 2014, coincidiendo con la época en la que ambos actores se encontraban en la cúspide de sus carreras y compartían círculos sociales. Se especulaba que habían coincidido en eventos, fiestas y reuniones, donde la química entre ellos era innegable. Se decía que la química entre ellos era palpable, que se notaba una conexión especial en cada mirada, en cada encuentro. Y claro, la prensa no tardó en echar más leña al fuego. Fotos robadas, supuestas declaraciones de amigos cercanos, artículos especulativos, todo contribuía a alimentar la llama del romance. Lo curioso es que ambos actores, en ese momento, mantuvieron un perfil bastante bajo. Evitaban las entrevistas conjuntas, no confirmaban ni desmentían, lo que por supuesto, solo hacía que los fans se obsesionaran aún más con la idea. La estrategia del misterio en este caso funcionó a la perfección, alimentando la curiosidad y la especulación. Pero, ¿qué hacía que este romance fuera tan especial, tan diferente? Pues en parte la combinación de personalidades. Ambos son muy atractivos, exitosos, y tienen una base de fans enorme. Pero también hay que tener en cuenta que ambos tienen una imagen pública muy cuidada. Son profesionales, elegantes y siempre están en la cima de su juego. Así que la idea de que dos personas así, con un estatus tan elevado, estuvieran juntas, era, por decirlo de alguna manera, irresistible. Además existía un factor crucial, la envidia y la admiración que despertaban en el público. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y el sueño de otros tantos. La combinación de belleza, éxito y misterio los convirtió en el tema de conversación predilecto. La gente quería saber más, deseaba espiar en su vida privada, y eso, inevitablemente, alimentó la curiosidad y la expectación. Ahora, vamos a la parte jugosa, la revelación. A lo largo de los años, ha habido múltiples versiones sobre esta historia. Algunos medios afirmaban que el romance fue breve y apasionado, otros insinuaban una relación más duradera, pero oculta. Algunos incluso llegaron a especular sobre infidelidades y dramas dignos de una telenovela. Pero, ¿qué dice la propia Serine? ¿Qué ha revelado sobre su tiempo con Atay? Pues bien, la verdad, como suele suceder, es un poco más compleja y matizada. En entrevistas posteriores, Serine ha hablado, de forma sutil pero reveladora, sobre la presión de ser una figura pública, sobre cómo los medios a veces exageran y distorsionan la realidad. No ha hecho declaraciones explícitas sobre su relación con Atay, pero sí ha dejado entrever que hubo momentos muy intensos, emociones fuertes y una conexión especial, que no necesariamente coincidió con la imagen perfecta que se proyectaba.
Sus respuestas, llenas de diplomacia y astucia, siempre han dejado un margen para la interpretación, alimentando la especulación y manteniendo el interés del público. En una entrevista, al ser preguntada directamente por la relación, Sereni respondió con una sonrisa enigmática: el tiempo lo cura todo, y las experiencias nos enseñan valiosas lecciones. Esta respuesta, aunque evasiva, fue interpretada como una confirmación implícita de la relación, pero sin entrar en detalles. Uno de los aspectos que ha resaltado Sereni es la dificultad de mantener la privacidad en una relación bajo el escrutinio público. La constante persecución de los paparazzi, los rumores infundados y la presión de los fans pueden ser abrumadores. Y al parecer, eso afectó la relación. En varias ocasiones ha expresado su deseo de proteger su vida privada, de mantener un equilibrio entre su carrera y su vida personal. En una entrevista afirmó: es muy difícil construir una relación sólida cuando cada paso que das es analizado y juzgado por todo el mundo. Esta declaración, aunque no mencionaba directamente a Atay, fue interpretada como una clara referencia a la experiencia vivida. También a través de sus redes sociales, Sereni ha dejado entrever que la comunicación y la confianza son fundamentales en cualquier relación. Y aunque no ha especificado directamente, las indirectas y las declaraciones veladas dan la impresión de que quizás hubo desafíos en esos aspectos durante su supuesto romance con Atay. Publicaciones enigmáticas, frases poéticas y mensajes subliminales eran frecuentes en sus redes sociales. Estas publicaciones, aunque enigmáticas, eran analizadas minuciosamente por sus seguidores, que buscaban pistas sobre su estado de ánimo y su relación con Atay. Una publicación en particular, que decía: la confianza es la base de todo, fue interpretada por muchos como una indirecta sobre los posibles problemas de confianza en la relación. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que la relación fuera negativa o un fracaso. Más bien, parece que fue una experiencia intensa y formativa para ambos. Aprendieron mucho, crecieron como personas y quizás entendieron mejor la importancia de proteger su intimidad y establecer límites. En una entrevista, Sereni confesó: las relaciones nos enseñan a ser mejores personas. Aprendemos a amar, a perdonar y a crecer. Esta declaración, aunque genérica, fue interpretada como una reflexión sobre su experiencia personal. Y obviamente también ha habido especulaciones sobre las razones por las cuales la relación, si es que realmente existió de la forma en que se decía, no llegó a buen puerto. ¿Diferencias de personalidad? ¿Presión mediática? ¿Incompatibilidad en el estilo de vida? Es imposible saberlo con certeza, pero lo que sí podemos deducir es que fue una relación que dejó huella, tanto en Sereni como en Atay. Las especulaciones sobre la ruptura fueron numerosas. Algunos medios afirmaron que la presión mediática y las agendas apretadas de ambos actores dificultaban mantener la relación. Otros insinuaron que las diferencias de personalidad y las expectativas divergentes en la vida fueron las causas de la separación. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones ha sido confirmada. Lo interesante es que, a pesar de todo, ambos actores han mantenido una relación cordial y profesional. Se han cruzado en eventos, han trabajado en proyectos relacionados y han demostrado respeto mutuo. Esto habla mucho de su madurez y de su capacidad para separar lo personal de lo profesional. En eventos públicos, ambos han evitado mostrar signos de incomodidad y han mantenido una actitud educada y cordial. En proyectos relacionados, han demostrado profesionalismo y respeto mutuo, lo que ha sido elogiado por la crítica y el público. Esta actitud demuestra su madurez y su capacidad para manejar la presión mediática y las expectativas del público. Pero, ¿hay más? ¿Hay algo que no sabemos? La verdad es que con el tiempo se han filtrado algunos detalles más, pequeños fragmentos de información que nos ayudan a completar el rompecabezas. Se dice, por ejemplo, que la relación en sus momentos más álgidos era increíblemente apasionada y llena de emociones. Pero también que había momentos de tensión y desacuerdo, como es normal en cualquier relación intensa. Fuentes cercanas a la pareja han revelado detalles sobre sus encuentros secretos, sus viajes románticos y sus discusiones apasionadas. Estas revelaciones, aunque no confirmadas, han alimentado la imaginación del público y han añadido un nuevo nivel de intriga a la historia. Lo que sí queda claro es que, a pesar de los altibajos, ambos se preocuparon profundamente el uno por el otro. La conexión entre ellos era innegable y eso es algo que, al final, queda plasmado en sus actuaciones y en la forma en que se relacionan con el público. La química que compartían en pantalla y fuera de ella era evidente para todos.
Sus miradas, sus gestos y sus interacciones demostraban una conexión especial que trascendía la amistad. Esta conexión, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en ambos actores y en sus seguidores. Sí que, ¿cuál es la verdad impactante sobre el romance de Serine Sarkaya y Aatay Ulusoy? Pues, no hay una verdad única y absoluta. Lo que sí podemos decir es que fue una relación real, intensa y que, aunque no duró para siempre, dejó una marca profunda en ambos actores. Aprendieron mucho, crecieron, y salieron fortalecidos de la experiencia. Y eso, al final del día, es lo que importa. La historia de Serine y Aatay es un recordatorio de que las relaciones, incluso las más fugaces, pueden dejar una huella profunda en nuestras vidas. Aprendemos, crecemos y nos fortalecemos a través de nuestras experiencias, y eso es lo que realmente importa. Y para terminar, chicos, recuerden que todo esto es, en gran medida, especulación basada en lo que sabemos y en lo que hemos podido deducir. El mundo de las celebridades es, a menudo, un reflejo distorsionado de la realidad. Pero al mismo tiempo nos fascina, nos intriga y nos da mucho de qué hablar. El misterio que rodea a las celebridades y sus relaciones es lo que nos mantiene enganchados. La especulación, los rumores y las interpretaciones son parte integral del juego. En resumen, hemos explorado los rumores sobre el romance entre Serine Sarkaya y Aatay Ulusoy, analizando los detalles más relevantes, las declaraciones veladas de Serine y las posibles razones detrás de su separación. Hemos hablado de la presión mediática, la intensidad de la relación y la importancia de la privacidad. Y al final hemos concluido que, aunque no hay una verdad única, fue una experiencia que marcó a ambos actores y los ayudó a crecer. La historia de Serine y Aatay es un recordatorio de la complejidad de las relaciones humanas y de la importancia de proteger nuestra intimidad en un mundo cada vez más expuesto. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo más detalles ocultos? ¿Qué les parece esta pareja? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle a me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y, sobre todo, de suscribirse al canal para no perderse ninguna de las noticias y chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.